Hola mis queridos y mis queridas amigas de Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Esta es una lectura intuitiva para ti, así que conectemos ya mismo en este preciso instante, en este preciso momento. Quisiera que, pensaras en aquella duda, contrariedad, problema que tienes en este instante acerca del dinero, trabajo, estudio, si eres soltero o si estás en una relación. Bueno, vamos a comenzar esta lectura orando, agradeciendo por todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Por ahí le envío un saludito especial a mi Normita. Le mando un abrazo gigante, gigante. Ella sabe que yo la quiero muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a ver qué me les dice para el día de hoy a ustedes las cartitas. No pongas en duda tu valor. Mira, tú eres una persona genial. Eres una persona que tienes unos dones y unos talentos, pero debes creer más en ti mismo, en ti misma. Todos cometemos errores, me dicen las cartas. Perdónate, no seas tan duro ni tan duro contigo mismo. No te juzgues tan duro, ¿listo? Y piensa muy bien antes de juzgarte a ti o juzgar a los demás. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo tengo éxito, soy prosperidad, amor y salud. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Bueno, quiero que pienses en esa situación de tu economía, de tu estudio, de tu trabajo. Y también, mientras lo piensas, suscríbete en mi canal, dale like a este video y activa la campanita para recibir tus notificaciones y suscribirte a mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Mira, hay demasiadas dudas al respecto. Hay como un sube y baja en esta situación. No hay nada claro. Al parecer te están haciendo perder dinero o ya perdiste dinero producto de algún engaño, de alguna estafa. Mucho cuidado con esto, porque si aún no sucede, no te me vayas a dejar estafar, no te me vayas a dejar quitar tu dinero, el fruto de tu trabajo. Mucho cuidado con lo que firmas, mucho cuidado con lo que entregas, ¿listo? Yo sé que tú eres una persona muy despierta, que no te vas a dejar engañar de absolutamente nadie. En un futuro más bien cercano, estas personas van a seguir insistiendo, ¿listo? Van a seguir insistiendo, te van a querer seguir engañando. Saca a esos personajes de tu vida ya mismo, ¿listo? Con respecto a tu estudio, trabajo, viene algo muy positivo para ti, algo que va a transformar tu vida completamente. ¿Listo? Todo lo que tú atraigas, todo lo que tú pienses en este momento, lo vas a traer. ¿Listo? Entonces, que sean pensamientos positivos. Piensa en el aquí y en el ahora. El pasado ya pasó. Y el futuro, bueno, ya viene, sí, o sea, ni demasiada, o sea, lo que te quiero decir es que no pienses tan obsesivamente ni en el pasado ni en el presente, ni en el futuro, perdón, que vivas aquí el presente. Bueno, lo mejor que puedes hacer es eso: despierta la aceptación al amor divino y da y recibe con equilibrio, mi querido amigo y amiga. Y esto te aplica no solamente para este aspecto de tu vida, sino también para tu vida en general. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me salvo, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para mis solteritos y mis solteritas. Si tienes algo en esa cabecita hermosa tuya, bueno, quiero que pienses ya mismo, porque las cartitas ya mismo te van a resolver. Mucho cuidado, te dicen las cartas. Hay cierta situación bastante perjudicial. Tú estás muy cansado, muy cansada, como que de este sube y baje de cierta situación, pero te dicen, hay personas que te engañan, que no te dicen totalmente la verdad. No pierdas la esperanza en poder tú descubrir eso. Lo vas a descubrir antes de lo que tú te imagines, definitivamente. En un futuro más bien cercano, las dudas. Mira,
Es que hay gente que te quiere a ti engañar, que te quiere decir muchas mentiras. Cuidado con lo que firmas, cuidado con lo que entregas. ¿Listo? Hay cierta situación que, o sea, te vas a dar cuenta y eso te va a causar a ti una decepción, casi que una depresión por darte cuenta de estas personas que te quieren engañar. ¿Listo? Hay un amor de la juventud que vuelve a tu vida. ¿Listo? Hay un amor de tu juventud que puede volver. Cuando triunfes sobre esta situación, lo que pasa es que no te van a poder engañar. Eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Bueno, no tengas miedo, mantente fuerte, concéntrate en tu propósito. No tengas miedo de decirle las verdades a estas personas con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucho respeto por ti y por las otras personas. Hazlo y recuerdas que tú eres el que pinta el cielo en tu horizonte, tú pintas el sol en tu horizonte. No permitas que nadie ni nada tome esas decisiones fundamentales para tu vida. ¿Listo? No le prestes tu pincel a nadie para que pinte tu propia realidad. Tú píntala con mucho amor por ti mismo y por las personas que tú quieres, que tú amas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano, abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. Bueno, o escribe hecho está, que también podría valer. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, y que también esta podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, no importa. Y que pienses en esa situación que tú quieres develar en este preciso instante. Al parecer ustedes ya como que se están cansando de cierta situación que no se resuelve, que como que viene, como que va la situación y como que no avanzan ustedes en esta relación. Es momento de actuar, sí, actúa. ¿Listo? Esto ha sido como, no fue algo que sucedió de repente, no. Esto ha sido como un gota a gota. Se ha ido llenando el vaso y está a punto de desbordarse. ¿Listo? Esto está a punto como de estallar esta situación. En un futuro más bien cercano se destapa una infidelidad. Una infidelidad va a ser algo bastante desagradable porque hay muchos intereses, no solamente sentimentales, sino al parecer también hay intereses económicos en esta situación. Tú eres una persona que ha sido muy, muy inocente en todo esto. Te has dejado engañar, lo has permitido, has visto cosas, pero la verdad es que no te has querido dar cuenta. Tú vas a tener el apoyo de tus amigos, de tus personas queridas para esta situación que estás viviendo en este momento y la que vas a vivir en un futuro más bien cercano, porque al parecer esta infidelidad ya trae tiempo, ya viene de tiempo. Toma la decisión que quieras tomar, pero tómala por ti, por tu dignidad, porque eso te hace feliz. ¿Listo? Que no se convierta en una cárcel tomar decisión basado en lo que quieren las demás personas. Tú tienes una conexión muy profunda con la divinidad. Cree mucho más en esa voz interior que te habla y que te dice: mira, por aquí sí es, por aquí es la cosa. Después de esta situación, ya sea que tomes tú una decisión o la otra, yo no te puedo decir hazle, perdónalo, perdónala, sepárate, no sepárate, no. Tú vas a renacer, tú vas a ser una nueva persona totalmente diferente y entonces tú vas a tomar la decisión acertada, adecuada para ti. ¿Listo? Hay algo del pasado que tiene que ser justo para ti. Bueno, que es justicia para ti, viene esa justicia definitivamente para ti, mi querido amigo o amiga. Si hay cuestiones económicas implicadas con esta persona con la cual tú te estás relacionando en ese momento, es momento de que la resuelvas, de que separes esa situación, porque esto sí te podría perjudicar definitivamente. Hay cierta cuestión económica, vuelvo y repito otra vez, aclárala nuevamente, porque esto
sí podría ir como en tu contra. Mira, las cartas también me dicen que se están produciendo importantes cambios espirituales en tu vida y que esta es una oportunidad para ti a pesar del dolor, a pesar de los sentimientos de derrota que puedes estar teniendo tú en este momento. Es una oportunidad para ir mucho más allá en cuanto a tu vida espiritual. También me dicen, si tienes miedo de abandonar a esta persona, si tienes miedo de dejarla, no tengas miedo, ¿listo? Enfrenta esos miedos, míralos a los ojos y atraviésalos con la espada de tu valor, de tu determinación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo tengo el valor para superarme, para levantarme, luchar y avanzar. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante. Gracias por llegar a esta parte del video y los espero en una próxima oportunidad. Bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.